¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Sigue la vergüenza y el escándalo. Vais a ver cómo el Partido Popular impide hablar a la hija de una de las muertas durante la pandemia en Madrid. La presidenta de la Marea de Residencias, que es también representante de la Asociación en Defensa de los Mayores, toma la palabra, se llama Carmen López, y el presidente de la Comisión de Asuntos Sociales en la Asamblea madrileña, en el Parlamento de Madrid, impide que hable, porque le dice no se puede hablar de un suceso que ocurrió hace 4 años, y le dice hablemos de residencias, pero si están hablando de residencias. ¿Imagináis que esto que vais a ver ahora llega a ocurrir cuando se habla, por ejemplo, de las víctimas del terrorismo de ETA y quien impide hablar a una víctima es el presidente de una comisión y pertenece a la izquierda? ¿Lo que pasaría? Bueno, esto ha ocurrido. En tan solo 2 meses, en 2020, fallecieron en toda España 20.000 personas que vivían en residencias. La mitad de estas personas incluidas en esta escalofriante cifra fallecían en la Comunidad de Madrid. Exactamente 9.470 personas, según datos del portal de transparencia de la propia comunidad. De ellas, 7.291 murieron abandonadas en las propias residencias sin atención sanitaria, sin paliativos y solos. Le tengo que llamar a la cuestión. Tiene usted que hablar de la situación de las residencias. Está usted hablando de un suceso de hace 4 años. Entonces le llamo... Sí, yo le llamo a la cuestión por primera vez. Es curioso porque en esta comisión del Parlamento madrileño se hablaba de la situación de las residencias, de lo ocurrido y cómo mejorarlo. Pero el presidente de la comisión, que es del Partido Popular, este tal Miguel Ángel Rumayor, considera que no se puede hablar de lo ocurrido. Para mejorar lo que ha ocurrido habrá que conocer, ¿no?, el pasado para intentar abordar el presente y el futuro. ¿Qué ocurre? Que están nerviosos, que están muy nerviosos y que han convertido en un tema tabú hablar de los miles de muertos que hubo en las residencias de Madrid. Es así de sencillo y es así de vergonzoso. Llevamos viendo en los últimos días, semanas, meses, cómo no se puede hablar cuando un periodista pregunta, como ocurrió con Carmelo Encinas y la presidenta Ayuso se puso a descalificarle. Hemos visto también que no conocemos las actas que levantó la policía. Bueno, pues ahora vemos esta actuación lamentable de este presidente de la Comisión del Partido Popular que le dice que no hable de lo que ocurrió e insistía cuando esta hija de una fallecida, presidenta de la Marea de Residencias, intentaba explicarse. Bueno, yo considero que para hablar de las residencias en la actualidad y en el futuro es preciso analizar el pasado y el presente. Y por ello voy a hablar del pasado y del presente. Si usted considera que no puedo hablar, me voy. No, le estoy diciendo que lo que dice la comparecencia es hablar de la situación. Lo que ocurrió hace 4 años... Si me escucha, aterrizaremos en todo lo que hay que hablar. Pero si no quiere... Yo le estoy llamando por primera vez a la cuestión, ¿de acuerdo? Hablar de la situación de las residencias. Yo lo que tengo escrito viene a cuento sobre esto. Pero es que el escándalo y la vergüenza, el bochorno, ¿podía ir a más? Sí, llegaba a más. Parece ser que está mal hablar de víctimas. ¿No se puede hablar de víctimas? Estamos precisamente oyendo a una representante de las víctimas. Oye, este dirigente del Partido Popular dice que no se puede hablar de víctimas, porque es algo así como relacionarlo con un delito. ¡Qué vergüenza y qué bochorno! Es que ha hecho usted referencia a víctimas de un delito, ¿de acuerdo? Entonces, solamente he leído la definición de la RAE. Esa vez se lo he dejado pasar, usted ha hecho referencia a un delito, sí. Se lo he dejado pasar. La siguiente vez que haga referencia a un delito, le voy a llamar al orden. Señor, yo no he hecho referencia a un delito, he leído una definición de la RAE sobre la palabra víctima. Ha dicho que viene usted representando a las víctimas de las residencias de Madrid. Eso es lo que ha dicho usted literalmente. Vengo representando a la Asociación ADEMAF y a Marea de Residencias y a las víctimas, puesto que mi madre fue víctima y murió en 2020 en una residencia. Carmen López, que comparecía en el Parlamento madrileño para hablar de la situación de las residencias en defensa de los derechos de los mayores, decía: se nos está silenciando, no nos dejan hablar, no se juzga esto. Y remarcaba algo para desmentir lo que lleva diciendo Ayuso durante tanto tiempo. No morían igual los ancianos si hubieran sido llevados a los hospitales. Y el protocolo de la vergüenza, vamos a recordarlo, impidió traslados a los centros hospitalarios. Ella decía, Carmen López, no morían igual. Por último, me gustaría terminar diciendo alto y claro que no, todas las víctimas no hubieran muerto igual. Todas las víctimas no hubieran muerto. No, tampoco hubieran muerto lo mismo en un hospital que en una residencia,
porque si hubieran muerto en un hospital lo hubieran hecho ejerciendo su derecho a la sanidad y a una muerte digna. Y no, las familias no hemos pasado página, no olvidaremos y no cejaremos hasta encontrar justicia, verdad y reparación. Y para mayor escarnio y mayor vergüenza, vamos a ver la intervención de una diputada del Partido Popular en Madrid que se llama Esther Platero y que se pone también a atacar a la presidenta de la Marea de Residencias, que es hija de una fallecida durante la pandemia, que comparecía en calidad de presidenta de la asociación, representante de la Asociación de Defensa de los Derechos de los Mayores. Bueno, pues esta diputada del Partido Popular, con una oratoria un tanto extraña, se pone a reprocharle de esta forma la intervención a Carmen López. Señora López, vienen aquí, pues como hace el Partido Socialista, a intentar retorcer el dolor y, como hemos visto también en sus redes, a criminalizar el gobierno de la Comunidad de Madrid. Claro, no es casualidad que las víctimas y la Marea de Residencias, cuando tienen ocasión, comparezcan y se pongan a pedir la palabra. Primero, porque no se ha hecho justicia. Segundo, porque Ayuso lleva tiempo diciendo una serie de mentiras y a ellos les duelen. Por ejemplo, cuando ha insistido en decir que los ancianos morían en todas las partes y asemejando que pudiera dar igual morir en una residencia donde no había médicos, donde no hubo atención en muchos centros, precisamente en muchos geriátricos, que ser trasladado a un hospital, que pueda ser lo mismo incluso recibir cuidados para no morir con dolor. Bueno, pues esto es lo que llevamos oyendo a Ayuso en los últimos días, semanas, ¿no? Decir que morían en todas partes, que no se salvaban, en fin. No se salvaba en ningún sitio. Que los mayores no se salvaban por ir a los hospitales. La gente moría en todas partes. Ya estamos viendo que el Partido Popular de Madrid no quiere que se hable de los muertos en las residencias. Curiosamente, paradojas del destino, el mismo día, en un foro en la capital de España, Ayuso estaba diciendo que estamos en una dictadura o entrando en una dictadura porque el presidente del gobierno no deja hablar en el Congreso de los Diputados o en el Senado. Qué curioso, ¿verdad? Cuando precisamente en la Asamblea de Madrid el Partido Popular madrileño de Ayuso estaba impidiendo hablar de los muertos en las residencias. Mientras Ayuso decía: como si estuviéramos en una dictadura, Sánchez y los ministros se niegan a comparecer en el Senado y siempre que puede el presidente del gobierno huye del Congreso. Pero es que hay más paradojas, más contradicciones muy llamativas en estos días. Está el escándalo de las mascarillas, de Koldo y la trama, que es un escándalo y como tal hay que decirlo, pero claro, ver que Ayuso salga a dar lecciones de todo esto después de la comisión que se llevó su hermano, precisamente en lo peor de la pandemia, oye, que el propio Casado denunció que era líder del Partido Popular y así le fue a Casado. Pero un día más Ayuso se ponía a lamentar la trama de mascarillas y los que se aprovecharon de lo ocurrido durante la pandemia, dando lecciones a Ayuso, la hermana de Tomás. La presidenta del Congreso no dimite, aunque es una evidencia que enriqueció una trama corrupta que se ha aprovechado del dolor de los españoles en la pandemia. Pues en esto es muy sencillo, simplemente hay que recordar lo que decía Pablo Casado, cuando todavía era líder del Partido Popular antes de atreverse a decir esto. La cuestión es si es entendible que el 1 de abril, cuando morían en España 700 personas, se puede contratar con tu hermana y recibir 300.000 euros de beneficio por vender mascarillas. Porque usted da por hecho que la comisión es de 300.000 euros. Bueno, la información es que la comisión es de 286.000 euros, lo cual es un importe suficientemente relevante como para que alguien pudiera pensar que ha habido un tráfico de influencias, porque ya no es una cuestión solo del Código Penal, es una cuestión de la ley del alto cargo de la Comunidad de Madrid, que prohíbe contratar con familiares. El nerviosismo y la censura les delatan. No quieren que se hable y les molesta los muertos en las residencias de Madrid durante la pandemia. Es un asunto que todavía está necesitado de justicia, es un asunto por el que no conocemos ni siquiera las actas levantadas por la policía municipal y es un asunto que estamos viendo molesta a Ayuso incluso cuando le pregunta a un periodista, pero es que ahora hemos visto cómo molesta también que pregunte la presidenta de la Marea de Residencias. No hace tanto que ocurrió esto cuando preguntaba Carmelo Encinas a la propia Ayuso, recordemos. Presidenta, si usted hubiera perdido a un ser muy querido en una residencia de mayores sin que lo atendieran
en un hospital, no sé si porque se iba a morir de todas formas o por lo que fuera, ¿no le costaría pasar página de semejante trance? Pues la pregunta que haces es maliciosa y además mal enfocada, porque yo no tengo que gestionar la Comunidad de Madrid, perdona, no tengo que gestionar, no, porque me apelas al aspecto personal, sí. Y yo no gestiono la Comunidad de Madrid en base a sentimientos personales, porque eso es lo peor que se puede hacer en política. Yo gestiono para todos los ciudadanos, me pase o no, lo mismo que a ellos. Y el bochorno y la vergüenza han continuado cuando en el Parlamento madrileño, en la Asamblea de Madrid, no se permitía hablar de los muertos en las residencias a la presidenta de la Marea de Residencias. Ya veis, además diciendo que no se podía hablar de un suceso ocurrido hace 4 años. Incluso molesto por la palabra víctimas. Esto como tal es lamentable y como tal hay que denunciarlo. Es una falta de sensibilidad con las víctimas. Si en vez de hablar de las víctimas de los muertos en las residencias durante la pandemia, en Madrid, donde se aplicó el protocolo de la vergüenza, donde hubo ancianos que no fueron trasladados a los centros hospitalarios, si en vez de hablar de esto y de la gestión de Ayuso, se estuviera hablando del terrorismo y las víctimas de ETA, lamentablemente seguro que el Partido Popular montaría una escandalera si hay dirigentes de la izquierda que impiden hablar y muestran esta falta de sensibilidad tan absoluta y esta falta de respeto y de democracia con las víctimas de la pandemia y de los muertos en los geriátricos. Esto como tal lo acabamos de ver y se describe simplemente viéndoles cómo actúan y viéndoles cómo se comportan. Ahí lo tenéis. ¿Y vosotros qué opináis? Leemos vuestros comentarios. 7.291 murieron abandonadas en las propias residencias sin atención sanitaria, sin paliativos y solos. Le tengo que llamar a la cuestión. Tiene usted que hablar de la situación de las residencias. Está usted hablando de un suceso de hace 4 años. Como si estuviéramos en una dictadura. Ha dicho que viene usted representando a las víctimas de las residencias de Madrid. Eso es lo que ha dicho usted literalmente. Vengo representando a la Asociación ADEMAS y a Marea de Residencias y a las víctimas, puesto que mi madre fue víctima y murió en 2020 en una residencia. Y nos han colado una dictadura. Señora López, vienen aquí a criminalizar el gobierno de la Comunidad de Madrid. Las familias no hemos pasado página, no olvidaremos y no cejaremos hasta encontrar justicia, verdad y reparación. ¿No le costaría pasar página de semejante trance? Pues la pregunta que haces es maliciosa y además mal enfocada, porque yo no tengo que gestionar la Comunidad de Madrid, perdona, no tengo que gestionar, no. Vengo representando a la Asociación ADEMAS y a Marea de Residencias y a las víctimas, puesto que mi madre fue víctima y murió en 2020 en una residencia. Vienen aquí a intentar retorcer el dolor. No. ¿Y eso es ser facha? Pues aquí estamos los fachas. Facha. Pues muy facha. Aquí está la facha. Facha.